relacionan las fuerzas de la oscuridad y de la luz con nuestro lenguaje, con nuestras palabras. Te invito a que me acompañes en el directo de hoy, como todos los viernes, 11 horas de Argentina, en donde vamos a estar viendo en qué consiste realmente la fuerza de la luz, la fuerza de la oscuridad y cómo eso está relacionado día a día, cotidianamente, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras. Y vamos a ver que el lenguaje no solamente son palabras. Y te voy a decir cuál es la clave para que vos puedas utilizar a tu favor, me animo a suponer sanamente, las fuerzas de la luz. Eso no significa que no haya que tener en cuenta a la fuerza de la oscuridad, pero intuyo que cuando podemos ver claramente hacia dónde nos dirigimos, si estamos en un bosque de noche, pues obviamente vamos a llegar a destino cuando tengamos en claro, no solamente hacia dónde ir, sino también tener en claro cómo llegar. Y eso es lo que te permite la luz. Aprovecho a saludar a Logos Astral, Carolina Cammani. Muchísimas gracias, mi amor, por acompañarme. Y te saludo a ti, en caso de que no tengas también la posibilidad de sumarte a este directo o realizar tus preguntas. Y ya te agradezco de haberte encontrado con este directo luego en diferido. E invitarte a que me sigas en Instagram si estás interesado, interesada en contenido que pone foco en tu evolución, en tu expansión de conciencia y en aprender a gestionar tu realidad de manera eficaz. Si sos coach, si sos terapeuta holístico, si sos emprendedor, si sos un apasionado del autodescubrimiento, del desarrollo personal, pues ojalá que este directo te invite a la reflexión y también puedas trasladar esto que vamos a estar recorriendo a tu vida, cómo eso impacta y que muchas veces quizás no te das cuenta. Y también el camino, el sendero, para, como te dije, tengas el paso a paso para aprender a utilizar las fuerzas de la luz. Te invito a que te unas a mi comunidad de Telegram, en donde todos los días, todas las semanas comparto contenidos. Puedes acceder a el contenido de las claves ocultas de la prosperidad en torno a lo que tiene que ver con el dinero, con la prosperidad, que no solamente se reduce a tema de dinero, y puedes acceder de forma totalmente gratuita. Simplemente ingresando a la comunidad de Telegram, ahí tenés en la fijación el acceso y vas a poder acceder no solamente a módulos en donde descubrir qué es lo que hay realmente detrás del dinero, sino también prácticas realizadas especialmente para lo que hace a la sanación, los reencuadres, o sea, percibir el dinero de otra manera, y el desarrollo de potenciales. Te lo estoy diciendo, prácticas que conecten y vinculen a esa fuerza maravillosa que habita en cada uno de nosotros y que se llama inconsciente creativo. Así que si querés beneficiarte de esto también, te invito a que te sumes a la comunidad de Telegram. Bien. ¿Cómo se relacionan las fuerzas de la luz y de la oscuridad en relación al lenguaje? En películas, en cuentos, en mitos, en lo social, nadie puede, e incluso en la física, nadie puede negar que la vida, nuestra realidad, es una danza entre dos polaridades, la luz y la oscuridad. Una fuerza pasiva y una fuerza activa. No habría luz si en la corriente eléctrica no hubiera dos polaridades. Fuerza pasiva, fuerza activa. A nivel social, a nivel educación, muchas veces nos polarizan. ¿Qué significa que nos polarizan? Que nos llevan hacia un lugar, a pensar la realidad simplemente hacia un lugar. Lo que sucede es lo mismo que sucedería con la corriente eléctrica. Si yo le saco un polo, no va a haber energía. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi vida no tengo en cuenta la función benéfica detrás de lo que sería un problema de la fuerza de la oscuridad, esa fuerza de la oscuridad, como no podía ser de otra manera, te va a venir a buscar como si fuera un perro, digamos, que tiene ganas de comer. Si el perro nos busca porque tiene ganas de comer y lo sacamos, no le damos alimento,
va a venir y va a venir y va a venir. Bueno, eso sucede en nuestra vida cuando no tenemos en cuenta cómo funciona esta fuerza o en el peor de los casos cuando nos la queremos sacar de encima. ¿Sí? Es como decir, fuerza a la oscuridad, go, no quiero que estés, no quiero problemas, quiero paz y amor. Bien, ¿qué sucede? No hay energía, no hay evolución. Entonces, esto lo traemos de fábrica, desde la educación, desde nuestra concepción, de siempre estar polarizados o extremadamente positivos, todo joya, todo genial, todo buenísimo, o extremadamente negativos, todo terrible, no hay solución, la vida es oscura. Bien, ¿y cómo se relaciona esto con el lenguaje? El lenguaje cotidiano que utilizamos diariamente. Te mencionaba que en los cuentos, en los mitos, en las películas, siempre vamos a ver esas dos polaridades. El villano, el héroe. Siempre. O situaciones que están contrastadas por estas dos polaridades, la luz y la oscuridad. ¿Cómo podemos empezar a trasladar esas fuerzas de la luz y la oscuridad en relación al lenguaje? ¿Para qué? Para verlo. ¿Para qué? Para aprender a utilizar a favor esa luz. ¿Qué es la oscuridad? Bien, la oscuridad es una metáfora de nuestra confusión mental. La oscuridad es una metáfora de cuando desconocemos cómo utilizar nuestros recursos. La oscuridad es una metáfora de cuando nos olvidamos de cómo sintonizar con nuestras habilidades internas, con nuestras capacidades. Cuando eso no sucede, entramos en oscuridad. ¿Por qué? Porque entramos en confusión. ¿Por qué? Porque entramos en estrés. El estrés en nuestra vida, y esto te lo comparto de mi experiencia, luego de seguir brindando sesiones, asesorías, ya sea a terapeutas, coach, emprendedores, apasionados, como muchas veces menciono, del desarrollo personal, del autodescubrimiento, en donde es increíble cómo siempre aparece la misma lógica. ¿Cuál? Que ante lo que vos querés lograr o ante lo que vos querés sanar o resolver, te las vas a tener que ver con la fuerza de la oscuridad. ¿En qué sentido? En atravesar la confusión, la suposición. Por eso, por ejemplo en el Génesis, que es un manual de creación, una de las principales cosas que hace Dios a nivel metafórico, a nivel simbólico, es invocar a la luz. Hágase la luz. ¿Y qué es la luz? Es la claridad. Claridad. Claridad de recursos, claridad en lo que comunicamos, claridad en nuestras palabras. ¿Cómo se relaciona la fuerza de la oscuridad y la fuerza de la luz en relación al lenguaje? Muy simple. No nos damos cuenta que nuestro lenguaje, por naturaleza, porque viene, por decirlo así, de fábrica, es ambiguo. No es claro. ¿Qué te gustaría lograr? Quisiera estar bien. ¿Qué te gustaría lograr? Quiero estar sano. Pero es terrible cuando uno descubre que ese lenguaje ambiguo es parte del problema y no de la solución. Aunque creemos que nos estamos comunicando claramente. Quiero estar sano. ¿Qué es sano? ¿Qué es sano? Respirar bien, sentirme optimista, tener claridad de objetivos. Seguramente lo que es sano para mí no es sano para ti. Y si bien esto parece algo tan simple, muchas veces no nos tomamos el trabajo de clarificar. Cuando estamos confusos, cuando no nos comunicamos claramente, lo único que puede haber en nuestra realidad es confusión, es caos. O sea, una confusión, una fusión de cosas que están ahí pegoteadas y que sin darnos cuenta nos hacen obstáculo, nos hacen de problema a eso que queremos, en teoría, resolver. Cuando entramos en oscuridad sin darnos cuenta, entramos en estrés.
El estrés es como decir, es la manifestación física de la oscuridad. Estamos cansados, estamos agotados, estamos estresados. Sentimos que muchas veces, como decimos acá en Argentina, no me da la cabeza. La cabeza no funciona. Las emociones van para otro lado. Te pregunto, con este corpus, digamos, que estamos viendo, de estrés, de oscuridad, de confusión, ¿qué puedes lograr diferente en tu realidad? ¿Qué puedes lograr? ¿Es probable que se siga generando más de lo mismo? Seguramente. ¿Por qué? Porque no tenemos la claridad, no tenemos esa linterna en medio de un bosque oscuro que nos ilumine el camino. ¿Y cuál es esa linterna que nos ilumina el camino? Un lenguaje conectado a la luz. ¿Qué es eso? Un lenguaje claro. Tener claridad de hacia dónde vamos, tener claridad de lo que queremos resolver, tener claridad de lo que queremos lograr. ¿Te suena? Cuando empezamos a permitirnos ese proceso maravilloso que tiene que ver con conectar con el lenguaje hacia la luz, teniendo en cuenta la oscuridad, en el sentido de, bueno, me doy cuenta de que inicio desde un lugar de confusión que voy a tener que clarificar, porque si no, viene lo peor. Cuando iniciamos desde ese lugar, ahí se te abren las puertas, ahí tenés la llave que abre todos los candados, que vos podés organizar y gestionarte internamente y externamente desde otro lugar, desde un lugar consciente, desde un lugar evolutivo. ¿Cómo está conectado esto con el lenguaje? Pues lo estamos viendo, un lenguaje confuso, palabras confusas, un estado emocional confuso, estrés, ansiedad, no poder dormir a la noche, todo eso, que son manifestaciones físicas, nos muestra que urgentemente necesitas clarificarte, necesitas tomar contacto con un lenguaje lumínico. ¿Cómo te sentís? ¿Por qué te sucede esto? ¿Cuáles son tus recursos para sanar eso? ¿Y por qué el lenguaje es tan importante? Porque te estoy mencionando que el estrés es una densificación de una confusión que inició en nuestra mente y sigue a nivel energético. Por eso genera estrés, ¿sí? Cuando es repetitivo, digamos. Porque el estrés, muchos dicen que es un mecanismo natural, pero digo, cuando eso se sostiene, es todo un arte encontrar equilibrio, tal cual. Cuando eso se sostiene a través del tiempo, ahí genera enfermedades. Ahora, muchas veces se nos pasa de largo, también porque no lo hemos aprendido, que el principal lenguaje que inicia lumínicamente y que es la linterna que ilumina ese bosque oscuro, es la llave que abre todo candado, es cuando vos aprendés a comunicarte con esa fuerza maravillosa, creativa o problemática, si conectás desde la oscuridad, que se llama, sí, inconsciente. Nuestro inconsciente está deseante de que lo reconozcamos, de que digamos, ah, estás acá, formás parte de mí. No es una fuerza enemiga, no es una fuerza que te quiere trastabillar la vida. El que quiere hacer eso muchas veces por rigidez, no porque sea malo, es nuestro ego, esa personalidad, esa tosudez que dice las cosas son así, la realidad es así, y voy por ahí y listo, no hay otra opción. Pero nuestro inconsciente, y esto te lo voy a compartir de mi experiencia, que lo he comprobado a través de las sesiones que brindo, en un 95% de los casos, vamos a dar un poco de margen de duda, está, ¿escuchas bien? Está predispuesto a los cambios. El inconsciente. Eso de que el inconsciente no quiere cambiar o que quiere seguir siempre en una situación problemática, en la práctica, te lo digo, en la experiencia, en la práctica de haber hablado muchas veces y seguir hablando con el inconsciente de los demás y con mi inconsciente, estás predispuesto
en un 90% a los cambios. Esto es un cambio de paradigma total. 90%. ¿Quién descubrió esto? Por decírtelo, un hombre, Milton Erickson. Milton Erickson vino a romper la concepción solamente sombría, tenebrosa, de miedo que teníamos respecto al inconsciente. Cuando vos conectás con tu inconsciente creativo desde un lenguaje lumínico, que es un lenguaje en donde primero aprender a generarte un estado hoy en día hiper desafiante por los ritmos en los que vivimos, antinaturales. ¿Y cuál es ese estado hiper desafiante? Pero necesario si querés crear tu realidad conscientemente. Un estado de relajación. Un estado de relajación hoy en día es algo que es desafiante, creo que para todos los que estamos aquí. Te pregunto, ¿cuántas veces en el día te tomás 10 minutos para entrar en un estado de calma? Te lo pregunto, a ver el que guste, el que guste responder. ¿Cuántas veces te tomás en el día solamente 10 minutos para entrar en un estado de calma, en un estado de relajación, en un estado de vacío? ¿Cuántas veces? Me animo a suponer que quizás no son muchas. Bien. ¿Sabes por qué es necesario que aprendamos esto, a relajarnos, a entrar en un estado de calma? Porque cuando hacemos eso, conectamos con un lenguaje que es directamente creador. ¿Por qué? Porque en un estado de calma, no solamente los sentidos, o mejor dicho, la energía que está llevada hacia el afuera, porque estamos programados para estar siempre hacia el afuera, toda esa energía al estar hacia adentro vuelve hacia vos. Cuando vuelve hacia vos, toda esa energía la podés aprender a utilizar para lo que vos querés. ¿Qué? Crear. Crear en ese mundo en donde se crea absolutamente todo. En donde se crea tu salud, en donde se crea tu dinero, en donde se crea que conozcas a una pareja, o a una mujer, o un hombre, que tus negocios prosperen. Y me hago cargo de lo que te estoy diciendo, basado en la experiencia, basado en hechos reales. Cuando hacemos eso, estamos entrando a un mundo invisible, simbólico, en contacto con nuestro inconsciente. Esa llave que abre esa puerta que está cerrada todo el tiempo por el estrés, empieza a no solamente a relajarte, a que vos entres en un estado de calma, sino que hoy está, bueno, hoy, ya hace mucho tiempo, comprobado que cuanto más relajado estás, más en calma, más funciona eficazmente tu mente y tus emociones. Este principio es uno de los principios que conoce y aplica el lenguaje generativo. ¿Qué es el lenguaje generativo? Es el lenguaje que te permite no solamente comunicar, sino que te permite tomar contacto con tu inconsciente creativo. Ese inconsciente que está encargado de nuestra salud, de nuestra respiración, de nuestras emociones, de nuestras creencias, de nuestro dinero, de nuestros padres, de nuestra madre, todo. Ahí está todo, ahí está la clave, en nuestro inconsciente creativo. Y cuando conectamos con nuestro inconsciente creativo, a través de un estado de calma, a través de un estado de cerrar momentáneamente las puertas que están todo el tiempo hacia afuera, esos focos están todo el tiempo hacia afuera, mirando hacia el afuera, pensando hacia el afuera, desde el afuera. Toda esa energía la podés aprender a utilizar a favor. ¿Cómo se llama ese arte? Ese arte tiene un nombre, tiene una metodología paso a paso. Se llama estados umbral de la mente o autohipnosis evolutiva. Esa llave implica una metodología, un mindset, para que vos lo incorpores sin necesariamente tener que estar todo el tiempo cerrando tus ojos.
porque es un estado. Esto es algo maravilloso que nos vino a mencionar, enseñar Milton Erickson. Que todo el tiempo nuestra conciencia fluctúa. Todo el tiempo. Predominantemente estamos en una conciencia beta, que es una conciencia limitada, es una conciencia de estrés. Pero cuando vos aprendés a entrar en un estado de conciencia amplificado, alfa o aún más, zeta, algunos le dicen teta, tu mente, tus emociones empiezan a funcionar de otra manera. Ese lenguaje que es confuso, que te generaba problemas, te empieza a generar soluciones. ¿Por qué? Porque aprendés a comunicarte con tu inconsciente creativo. Y tu inconsciente creativo funciona desde otra lógica. No funciona con la lógica tradicional. Siempre, muchas veces, la gran parte de los problemas se siguen repitiendo porque queremos hacer justamente lo que Einstein nos enseñaba que no hagamos. Todo problema no puede resolverse desde el mismo estado de conciencia en el que se creó. Por ende, la solución no está en el mismo estado de conciencia. Ya lo enseñó Einstein, por nombrarte alguno. Entonces, cuando cambiamos nuestro estado de conciencia, pasamos a un estado de calma, de relajación, de tranquilidad, ahí podemos conectar con las soluciones, ahí podemos conectar con nuestros recursos. ¿Esto solamente se puede hacer a través de una autohipnosis evolutiva? Obviamente que no. Hay muchas herramientas. Y esas herramientas, como son por ejemplo el lenguaje generativo, el uso eficaz de un sentido que tampoco nos enseña a utilizar, que es la imaginación. Uno de los lenguajes preferidos de tu inconsciente. La imaginación, la relajación, los símbolos y las palabras. Estas 4 herramientas, por nombrarte algunas, es lo que hace que vos aprendas a usar ese lenguaje lumínico, porque el lenguaje no es solamente palabras. Nos comunicamos a través de gestos. De hecho, la comunicación en un 85% es no verbal, es inconsciente. Sin embargo, esto muchas veces lo olvidamos. Todo en nuestra vida inicia desde nuestro inconsciente. Todo el tiempo. Ya sea en ideas, ya sea nuestras emociones, nuestras conductas. Lo que pasa es que, claro, cuanto más estrés, cuanto más en modo estrés, cuanto más pensamiento de estrés, cuanto más emociones de estrés, cuanto más miedo, eso hace que todo tu cableado de recursos, de potenciales, se enrede. O sea, haga cortocircuito. Mi invitación con todo esto, si estás siguiendo el contenido diario que publico, los videoprogramas en Telegram, es invitarte al próximo viaje que voy a estar iniciando en conjunto con quienes ya se inscribieron al curso de autohipnosis evolutiva y la magia del lenguaje generativo. Es un curso donde vas a aprender primero una metodología, a diferencia de creer que la autohipnosis es una técnica, terrible creencia. Vas a aprender una metodología paso a paso para que vos puedas conectar con tus recursos inconscientes. Vas a aprender una metodología paso a paso para que vos aprendas a usar la magia del lenguaje generativo. Un lenguaje que se comunica con tus células, con tu dinero, con tu salud. Si sos terapeuta, coach, emprendedor, imagínate esto trasladándolo, que también es la propuesta del curso, a tus negocios y servicios. Como ves, todo es lenguaje. Si sos un apasionado del desarrollo personal, imagínate trasladando esto a vos y también en todas las áreas de tu vida. Es como decir, tenés una linterna que va contra todo terreno, oscuro. Ya sea que estés caminando en un bosque oscuro, o estés caminando en la arena de noche, o estés caminando en una zona abandonada, tenés la linterna. O sea, podés llegar al camino en cualquier situación. Porque como ves, todo es lenguaje. De hecho, hasta científicamente se descubrió, fíjate al punto en donde todo es lenguaje,
que científicamente se descubrió que nuestro ADN, estamos hablando del ADN, genética, es un código lingüístico. Nuestro ADN es un código lingüístico. ¿Y sabes cómo se empieza a modificar el ADN? ¿Sabes cómo? Con lenguaje generativo. Un lenguaje especial que es el que entiende tu inconsciente y por ende el que recibe tu ADN. Vamos a ver un patrón, por decirlo así, parte de ese lenguaje generativo. Que está obviamente, lo más maravilloso de esto, que es inconsciente. O sea, lo utilizamos todo el tiempo, sin darnos cuenta. Son lo que se conocen como enlaces, leyes lingüísticas. Hay un patrón, como te digo, hay muchísimos, que es parte de lo que vamos a recorrer también en la práctica para que no solamente te signifiquen a ti, sino a tus servicios, tus negocios, tu vínculo con tus clientes, porque además estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de cómo nos comunicamos también con nuestros clientes. Hay un patrón lingüístico que es el famoso sí, entonces, o recordando una sesión que brindé ayer, el cada vez. Son estructuras lingüísticas que directamente digitan cómo vamos a percibir la realidad. Yo el sábado próximo tengo que encontrarme con tal, pero si está nublado, seguramente me arruinó el día. ¿Cuántas veces decimos una frase así? Sí, entonces, si está nublado, me arruinó el día. Y no nos damos cuenta que esa construcción lingüística inconsciente digita sobre nuestra realidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El sí entonces, el cada vez. No, ¿sabés lo que pasa? Que cada vez que atiendo a una persona o me encuentro con tal caso, me pasa tal cosa. ¿Ves? Track. Un enlace que quedó conectado con esa construcción lingüística. Imagínate y manejate eficazmente cuando te des cuenta cuántos enlaces sin darnos cuenta utilizamos todo el tiempo. Sí, entonces, cada vez. Y esto es algo maravilloso que descubrió Milton Erickson. Por eso él decía que él, causó un antes y un después, un parteaguas en lo que hace a la disciplina de la hipnosis. Él decía que usaba la hipnosis para deshipnotizar, porque ya estábamos hipnotizados. Y esa hipnosis maléfica, vamos a decirlo así, o sombría, la creamos todo el tiempo cuando no nos damos cuenta el lenguaje que estamos empleando en nuestra realidad, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿cómo se relacionan la fuerza de la oscuridad y de la luz con el lenguaje? Me animo a decir que eso ya está en respuesta con ejemplos. ¿Cómo lo puedes utilizar a tu favor? Además de lo que hemos recorrido hoy, pues está la puerta abierta, está esa llave de oro que podés también aprender a utilizar a través de, como te mencioné, un estado, unos recursos, una metodología, unas herramientas, unas prácticas, que lo principal, me voy a encargar, en el mejor de los sentidos, de que no te quede a nivel teórico, sino que lo puedas incorporar. Porque si vos lo incorporás, imagínate que después también lo vas a poder brindar, lo vas a poder utilizar. Porque esto no se reduce solamente, como te dije, a técnicas sueltas, sino que una de las trampas que muchas veces nos han hecho crear diferentes enfoques es que la hipnosis es una técnica. Y la hipnosis es una metodología. Más aún la hipnosis evolutiva. Una metodología. Una metodología que tiene una estructura, que tiene creencias y que tiene claves que hacen que pases de una hipnosis tradicional, de técnica, que después quizás se te olvida o como muchas veces sucede, no funciona.
o es momentáneo, a algo que forma parte de vos. A una linterna que te ilumina en medio de la oscuridad, a una llave que abre cualquier candado. Si querés hacer de este viaje no solamente una teoría, sino un entrenamiento, ¿qué es eso? Para generarte cambios significativos en vos y en tus clientes. Este lunes 8 de enero iniciamos el curso, un curso online de 6 meses, donde va a haber contenido pregrabado, donde nos vamos a encontrar en vivo, a través de mentoría, donde vamos a hacer muchas prácticas, donde vamos a recorrer muchas claves y lo principal, me animo a decir, y es mi deseo, que inicies en un estado y cuando concluyas estés en otro estado. Esa es mi invitación y eso es mi promesa, que voy a encargarme durante todo el tiempo del curso y también posterior a concretarla. Que no sea un curso solamente teórico, donde aprendé las técnicas sueltas y arreglate, no importa las cuestiones previas que hay que tener en cuenta, no importa el contexto, no importa tu cliente. Vas a tener claramente el paso a paso. Primero lo principal, para que lo apliques en vos. Ingresar en esos estados umbral de la mente, esos estados de expansión de conciencia. Y segundo, si vos gustás, ya sea que seas terapeuta holístico o coach o emprendedor también, porque esto, como ves, requiere mucha comunicación, o un apasionado del desarrollo personal, lo puedes utilizar. Ojalá que esta propuesta te entusiasme, te interese, te invite a iluminarte aún más, te invite a poder sortear esos caminos oscuros que vimos que son los que generan ese lenguaje empobrecido cuando estamos conectados desde la confusión, desde la no claridad, desde la ambigüedad, desde la suposición. Todo eso lo que genera son más y más quilombos. Si querés resolver todo eso y mucho más, la clave es el lenguaje generativo. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarme en este directo. En caso de consultas me puedes escribir contacto@universofit.com o directamente a mi WhatsApp, donde la duda que vos tengas la puedes plantear respecto al curso, duración, honorarios, temario, lo que sea. Contás conmigo, me escribís por WhatsApp y te informo los pasos a seguir si querés subir a esta nave especial de conciencia. Muchas gracias a Diana Díaz, Logos Astral, muchísimas gracias por estar, mi amor, nuevamente. Prince Quiroz Dea, Jonathan Aquino Joyce y bueno, al momento, quienes estamos aquí, de ya, muchísimas gracias. Muchas gracias cuando te encuentres también con este directo en diferido y nos encontramos para los que ya se sumaron, para los que se sumen, este próximo 8 de enero 2024 que iniciamos con el vuelo y nos encontramos también en el próximo directo del próximo viernes y también con más contenido semanal. Te invito a que me sigas en Instagram, que te suscribas a mi canal de YouTube, que te sumes a la comunidad de Telegram y lo principal, que recuerdes dos cosas. Una, todo depende de ti. Si no invertís en ti, en tus recursos, en tus emociones, en conocerte, la realidad simplemente va a reflejar eso. Dos, no me creas algo de lo que te comenté y te compartí en este directo, sino que, por ejemplo, el lunes te invito a que lo experimentes. Hermoso fin de semana para todos, feliz año 2024 y nos encontramos próximamente.